Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Críticos de Todo. El día de hoy estamos con un invitado, el empresario, administrador de empresas, docente, conferencista, el profe John Jairo Cárdenas. Hola, buenos días para todos. Gracias por la invitación y contento de estar acá. Bueno John, muchas gracias por recibirnos. Estamos aquí en el hogar de John, quitándole de pronto espacio de su fin de semana. John, cuéntenos un poquito, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su profesión? Ok, yo soy administrador de empresas, ya llevo de actividad profesional más de 20 años. He trabajado directamente con temas de emprendimiento, he creado 3 empresas, una que se llamó Proispes en Bogotá, Dulce y Sal y Prende aquí en el Huila. También he ayudado a asesorar emprendimientos con otras personas, donde pues desarrollamos proyectos y sacamos emprendimientos adelante por medio de convocatorias. Entonces soy administrador de empresas, tengo una especialización en finanzas, una en gestión humana, otra en docencia universitaria y tengo una maestría en investigación y voy como doctorando en la mitad de un doctorado con México. Y actualmente me dedico a la docencia, llevo más o menos unos 10 años en temas de docencia, tanto en pregrado como posgrado. Y en parte directiva llevo más de 20 años liderando empresas en varios sectores, en el sector educativo, en el sector de hidrocarburos, en el sector de alimentos, en el financiero, duré un resto de tiempo con los bancos de la mujer. Entonces digamos que siempre he estado como inclinado en el tema del emprendimiento y en el tema de empresarismo como tal. Bueno, John, yo le agradezco mucho por estar acá. Yo sé que usted es una persona bastante ocupada, tiene bastante trabajo, muchas actividades que realizar. El propósito de este proyecto es concentrarnos en una temática o en varias temáticas, varios problemas, varias necesidades que tenga la sociedad y a partir de allí comenzar a tener un diálogo que sea fluido y que sea en un lenguaje digerible para que las personas que nos están viendo, sean administradores o sean economistas o no lo sean, puedan entender. Es un podcast que va dirigido pues a todo público. Hablamos de más que todo para personas que viven acá en Colombia, pero pues las problemáticas de tipo social, económico y político siempre están ligadas a a todos los países latinoamericanos, siempre tienen como mucha relación, ¿cierto? Entonces, por eso hemos creado este podcast. Este podcast es para críticos, no criticones. Siempre comienzo con eso. Me gusta la frase críticos, no criticones. Porque la crítica está compuesta de ser objetivos y no ligarnos a una opinión personal, sino apegarnos a lo que ha funcionado y lo que coherentemente o lógicamente puede parecer que está bien, ¿cierto? De pronto utilizar un poco lo que es la parte académica y lo que la parte práctica también, en la parte práctica también funciona. Entonces, John, dentro de su experiencia, ¿cómo ha sido este tránsito de pasar de la parte empresarial? Porque usted ha sido empresario, ¿no? Toda la vida ha sido empresario, he trabajado con bancos, con corporaciones de microcrédito, también sé, y ha creado empresas y ahora se dedica a la parte académica, a la parte docente. Entonces, cuéntenos un poquito cómo ha sido ese paso de ser empresario ahora a enseñar cómo hacer empresa o a vincularse directamente con la parte académica. Ok, antes que nada decirles que el tema de emprendimiento, el tema empresarial es un tema transversal. Entonces digamos que todas las profesiones, todas las actividades o todas las ocupaciones tienen relación de alguna manera con el tema de emprendimiento. Y chévere que hablen de estos temas porque realmente hay mucha gente que todavía lo ve como un tema de relleno y resulta que el emprendimiento es un tema directo de la generación de desarrollo económico de una región. Entonces, felicitaciones por eso y digamos que la idea es que sigan incentivando ese tipo de temas. Yo llevo en la docencia cerca de 10 años en el tema de pregrado y posgrado, pero digamos que fue como un complemento a todo el proceso de lo que he hecho. Porque a nivel profesional, pues he ejercido el tema directivo y el tema empresarial y uno deja a un lado la parte teórica, ¿no? Deja a un lado, se va más por lo práctico y no combina lo teórico. Cuando uno ya se centra en lo teórico también, pues eso permite que usted sea como mucho más integral en la parte práctica y lo mismo en la parte teórica. Por ejemplo, el tema de la docencia
En el tema empresarial, yo digo que es obligatorio que la persona que esté desarrollando academia en el tema empresarial esté ligado todo el tiempo con el tema empresarial, porque eso le da una visión totalmente diferente de los problemas que realmente están viendo afuera con los que se ven en la academia, porque hay un vacío entre la conexión de la tríada, ¿no? Que es el Estado, que es la universidad y que es la parte empresarial. Digamos que están funcionando como separados y nomás cuando uno ve el tema de investigación, por ejemplo, en las universidades, hacen unos temas de investigación que no aportan o no impactan a lo que está pasando realmente en el tema empresarial. Entonces la idea es que haya como esa conexión. Entonces, así como uno como docente debe ser integral, las universidades, el Estado y todo el mundo lo tienen que ser para poder interpretar mejor el tema real de lo que está pasando en el mercado empresarial, en el entorno actual como tal. Entonces digamos que para mí fue un complemento. Ir a la docencia para mí fue un complemento bastante bueno, y digamos que la docencia yo lo veo más como vocación que cualquier otra cosa, y si uno ama la docencia y si uno le gusta la docencia, hace un buen complemento con la práctica. Y ahí me gustan ambas cosas, porque actualmente hago consultoría empresarial y todo el tiempo estoy asesorando, escuchando, aprendiendo de ellos también, porque tienen mucho que decir. Y uno se da cuenta que eso lo lleva al aula de clase y es mucho más dinámica la clase, mucho más amena la clase, mucho más práctica para los estudiantes. Y uno siempre trata de llevar a la clase la realidad y el contexto que realmente ellos pueden aplicar en la realidad como tal. Claro, referente a ese tema de investigación, se ve mucho que las investigaciones que se realizan en las universidades hoy en día se apegan a producir, pero no impactar. Se han generado bastantes trabajos de grado y pues yo he sido testigo que en muchas ocasiones se replica el mismo trabajo, la misma práctica, pero con otro nombre y otras personas, y no vas más allá. Entonces se convierte que la producción intelectual, el impacto que tiene la producción intelectual dentro de la sociedad, dentro de las economías, pues no está teniendo el impacto, el alcance que debería tener, precisamente porque se volvió muchas veces en la parte educativa como un requisito por cumplir y no como una estrategia para que realmente hayan mejoras dentro de la parte social, económica y política. Bueno, John, y referente a este tema, sobre todo la parte empresarial, yo sé que usted lleva muchos años siendo gerente, creando empresas, asesorando, siendo consultor empresarial en el Huila. Cuénteme, ¿qué es ser un jefe? Uy, esa es una pregunta bastante compleja porque realmente, pues a mi forma de verlo, hay muchos vacíos en el tema del liderazgo de los actuales líderes o de los que están encabezando sistemas o procesos o proyectos de gran envergadura, ¿no? Y digamos que el concepto de líder es cómo esa persona influye positivamente en los demás. Eso es un concepto de líder. Pero actualmente las personas ven el ego, ven el tema de la autoritariedad, ven el tema del poder como liderazgo. Y resulta que lo que usted tiene que hacer es que los demás lo sigan a usted. Y para que los demás lo sigan, usted tiene que ser ejemplo. Usted tiene que pues dar a conocer muchas cosas que hacen una persona integral, como el tema de habilidades blandas, habilidades duras y el tema técnico. Cuando uno habla de gerente, que muchos lo relacionan con el tema del liderazgo, hay muchos gerentes que no son líderes y hay un vacío en eso también. Realmente usted tiene que tener 3 competencias básicas, bueno, principales. Las básicas como tal, que es la que todas las personas deben tener, saber expresarse y todo ese tipo de cosas. La especialidad como tal, ¿sí? Digamos que hay una de profundización y una especialidad. Hay 3 que ustedes deben de cumplir para el tema de liderazgo. Para el tema de gerente que se articula con el tema de liderazgo. Y ahí es donde están los vacíos, porque unas personas son capaces en unas y no en otras. Y realmente un gerente tiene que ser integral. Tiene que ser integral, cobijar todo, envolverse, 360 grados. Por ejemplo, el tema de las roscas es un tema de integralidad. Es decir, no es integral un gerente que maneje roscas. Bueno, ¿y qué son roscas?
O sea, Pues digamos que es influir por temas de amistad, por temas de negocios, por temas, tomar decisiones de una manera subjetiva, porque están relacionadas o están indexadas a eso, ¿no? Eso se presenta mucho en la parte, pues se presenta en lo público y en lo privado, pero yo pensaría que se presenta más en lo público. Pues mira que actualmente ya llevo como año y medio dando en el tema público y me he dado cuenta que muchas cosas son muy similares. O sea, el tema de la parte pública y privada tiene muchos problemas de liderazgo igual, tanto público como privado. Hay vacío, es más, yo podría decir que es más en lo público, porque muchos de los líderes en los públicos han llegado por un tema de democracia, por un tema de... y no por un tema de competencias, no es porque sea gente apta para el cargo, sino por una popularidad, por un... Claro, entonces sí se presenta más en la parte, En la parte pública. Presenta muchísimo. En la parte pública. Y bueno, John, cuéntenos también, dentro de toda esa experiencia que usted tiene, entre todo ese trabajo que ha realizado a nivel público, a nivel privado, viendo todos estos fenómenos que se presentan a nivel corporativo, bueno, y no solo eso, sino pues teniendo como base que usted conoce ya la fuente de dónde salen los nuevos empresarios de Colombia, y usted que ha vivido la experiencia, ¿qué es ser emprendedor o cómo uno puede ser emprendedor acá en Colombia? Bueno, ese es otro tema porque la mayoría de personas, pues diría, confunden el tema de emprendimiento con el tema de empresa directa. Y realmente el tema de ser emprendedor son dos cosas, aptitud con C y aptitud con P. Es decir, su manera de actuar y sus habilidades como tal. Entonces, usted puede ser emprendedor en su empresa, usted puede ser emprendedor en su familia, usted puede ser emprendedor en su casa, usted puede ser emprendedor en lo público, usted puede ser emprendedor en todo sentido, viéndolo bajo esas perspectivas, ese concepto. Entonces, lo que se está buscando es esa cultura, porque por eso hay una red que se formó en el país para desarrollar el tema de emprendimiento en Colombia, y lo que busca es que la gente adquiera esa aptitud y esa aptitud con C para poder desarrollar emprendimiento. Entonces digamos que los países desarrollados en su mayoría pues tienen esa actitud y esa aptitud. En Colombia se está confundiendo con el tema del emprendimiento básico o estático, que es un emprendimiento que no está generando dinámica en el desarrollo económico. Y estamos llenos de eso como tal. Es decir, estamos hablando de emprendimientos familiares, microemprendimientos, estamos llenos de ese tipo de cosas que realmente no son sostenibles en el tiempo. Entonces lo que hace la gente es por necesidad, más no por oportunidad, meterse en ese tipo de actividades para salir del paso, para buscar un trabajo, para lo que sea. Y eso pues no está generando el desarrollo que tiene que generar. Entonces nosotros en Colombia supuestamente somos conocidos como un país de emprendimiento, pero realmente en las estadísticas cerramos más empresas de las que se abren. Sí. Y es por todo ese contexto que estamos mirando. Entonces, la idea es educar en emprendimiento. El tema es que hay mucha gente desarrollando emprendimiento, pero no tiene la formación, no tiene los conocimientos, no tiene las bases, y también eso hace que sean malos emprendimientos. Entonces, uno puede tener en alguna zona en particular, tener personas que dicen o hablan mal del emprendimiento, pero porque han estado rodeados de personas que han fracasado en temas de emprendimiento. Cuando uno va y profundiza en eso, se da cuenta que fueron temas de asesoría, malas decisiones, no saben manejar el tema financiero, bueno, cualquier cantidad de cosas que se pueden presentar. ¿Qué es lo que uno hace como tema de consultor? Uno hace consultorías en finanzas, uno hace consultoría en mercadeo, uno hace consultoría en producción, uno hace consultoría en direccionamiento estratégico, en todas las áreas que tienen que ver con ese tema empresarial y que muchas personas no conocen. Entonces digamos que el gobierno actualmente y ya hace bastantes años tenía una ley para el tema de emprendimiento. Hoy en día tiene una política pública que es el COMPES 4011, donde desarrolla todo el tema estructural en Colombia de emprendimiento, es decir, ya hay una base fuertísima en temas de emprendimiento. Entonces eso hace que se vea el emprendimiento más transversal y no como se estaba viendo antes, ¿no? Que la gente lo miraba, si uno iba a las universidades o a los centros de educación, el emprendimiento lo miraban como un relleno. Pero el Estado y la comunidad, mucha comunidad en general, sabe que el emprendimiento hace parte del desarrollo económico de un país y se necesita como tal, es decir, que muchísima gente, pues lo ideal es que haga emprendimientos, que cree empresa, que cree proyectos, que haga innovaciones, que cree ideas, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, y definimos también emprendimiento como una cultura porque no necesariamente las personas estudian emprendimiento, que es cuando se ligan como a esa parte académica,
Dos, dependiendo, pienso yo, ¿no? Dependiendo de la procedencia que uno tenga, no necesariamente, si usted no estudia administración de empresas, no significa que usted no va a poder crear una empresa o no va a tener un enfoque para poder crear una empresa. Y si usted no tiene una carrera, tampoco significa que no la va a poder crear, porque pues dentro de los ambientes y los contextos, como usted ahorita lo decía, pues partiendo de la experiencia que tienen los demás, se aprenden muchas cosas que la experiencia de los demás a uno le pueden dejar cosas buenas o le pueden dejar cosas malas o malas experiencias. Dentro de las personas que tienen esa actitud emprendedora y que la heredan a sus familiares, amigos, que la comunican, la comparten, y las personas atienden, uno se da cuenta de que hay, por ejemplo, personas que ponen una panadería y usted mira la panadería pequeña ya, y es una persona que de pronto usted la vio que desde muy joven trabaja, que viene de una procedencia humilde, y trabajando y con el esfuerzo, con el tiempo, ya su panadería creció y al tiempo ya tiene 5 panaderías, ¿cierto? Se le dieron las cosas. Sin embargo, hay otras personas que no les sucede eso, no les sucede, no les pasan este tipo de cosas. Algunas personas lo relacionan, yo he cometido ese error muchas veces de pensar que es cuestión de suerte, ¿no? Pero hay muchos otros factores que influyen en ese éxito. Mire, yo... Entonces, sí. Yo les doy un ejemplo claro y es, por ejemplo, usted en una cuadra tiene 2 ventas de arepas. Sí. Tienen los mismos activos, sí. Tienen absoluta igual todo. Sí. Nacieron al mismo tiempo. Y resulta que uno es un total fracaso en la misma cuadra y el otro es exitoso. Sí. ¿A qué se debe ese tipo de cosas? Al tema administrativo, al tema de la administración, al tema de, así lo haga empírico. Sí. Pero tiene eso que tiene empírico lo sabe desarrollar y lo sabe hacer. Entonces digamos que pues el tema no es decir que el emprendimiento pues para algunas personas siempre es malo, sino que siempre que se ha analizado y se ha identificado, se ha visto que son errores que cometen las personas. No es que los emprendimientos sean malos, son errores que están cometiendo las personas y eso pues paradójicamente y siempre pasa. Uno tiene 2 caminos, el bueno y el malo, y paradójicamente siempre gana el malo que el bueno. Entonces se va invadiendo todo y hay mucha comunicación en el tema de que los emprendimientos, la gente no hace emprendimientos porque es muy arriesgado, puedo perder mi plata, es un tema cultural, es un tema ya de convicción de la gente también que se está formando. El terror muchas veces se presenta porque cuando uno quiere invertir, uno dice, ¿en qué invierto? Y el nicho es un problema muchas veces porque uno a veces estigmatiza los negocios. Uno dice, no, eso no sirve porque eso es malo. Eso no da. Eso de esta época ya no funciona. Por ejemplo, cuando pasa en el colombiano promedio, cuando piensa en poner un negocio y dice, voy a poner un taxi, voy a comprarme un taxi y voy a ponerlo a producir. Eso es emprender también, ¿cierto? Es una forma de conseguir un ingreso adicional o de tener un negocio junto a otra cosa o a otra actividad económica que pueda realizar. Y lo va a colocar en ese momento y dice, no, eso no, porque ahorita hay mucho taxi y los taxis no son competitivos en este momento y no están produciendo. En este momento yo me pongo a comprar un taxi y me voy a meter en un problema porque yo de dónde voy a sacar la plata para pagar ese taxi y cómo voy a producir y cómo voy a comer cuando tengo que invertir en cupo y tengo que invertir en cualquier cantidad de cosas en ese taxi. Entonces el nicho se convierte para uno cuando desconoce el tema y para el que conoce también en un problema. Entonces, John, acá en Colombia y Latinoamérica, porque hoy en día los negocios no son locales ni nacionales muchas veces, cuando uno quiere tener éxito en grande, ¿en qué puede invertir? ¿Cuál sería el sector económico en el que uno puede invertir en este momento o que tiene en este momento? ¿Qué sector económico en este momento podría estar mejor perfilado para uno realizar una inversión? Ok, pregunta bastante compleja porque todo el tiempo cuando uno estudia empresas y sabe la gente que uno hace consultoría empresarial, la gente todo el tiempo llega buscando la solución, que uno tiene la solución todo el tiempo. La solución a los problemas de toda la vida. ¿Cómo me hago millonario? Exacto. ¿Cómo me voy a hacer millonario? Porque necesito dinero. Entonces digamos que si vamos al tema tradicional, yo diría que es imposible con $1 millón de pesos hacer empresa, porque al tema tradicional pues estamos hablando de que necesita un punto de equilibrio, que necesita una inversión inicial y que la gente se está quedando, mucha empresa se está cerrando porque no se proyectó ese punto de equilibrio, entonces a cualquier momento se quedó sin plata, no lo tenía proyectado y le tocó acabar, no porque el emprendimiento sea malo, sino porque no le dio el tiempo que tenía que darle a su emprendimiento.
Entonces, digamos que a manera tradicional yo diría, no, pues es prácticamente como imposible desarrollar emprendimiento con 1 millón de pesos. Hoy en día... Suponiendo que el dinero que tengo disponible sea 1 millón de pesos, ¿cierto? Entonces, con tan poco dinero sería difícil usted crear un negocio. Difícil. Un negocio que tenga de pronto una planta física y que se sostenga, porque entiendo que en el primer tiempo del negocio, pues, hay un riesgo alto de que pues el negocio en los primeros meses, en los primeros días no funcionen. Pero ¿qué pasa, John, con estos negocios que son digitales, donde no se necesitan una inversión tan grande inicial, sino como por ejemplo funciona dropshipping o como funcionan... Sí, hay otro que es son varios, actualmente sí, hay varios. Afiliados, Amazon afiliados, por ejemplo, todos esos tipos de negocios que tienen afiliación y que no le piden a usted una inversión inicial, sino que tienen que trabajar. De esa forma también pueden emprender y también de pronto con una mínimo ingreso, con una mínima inversión también pueden comenzar. O eso es una mentira, o eso es ese tipo de negocios tienen mucha popularidad y están muy viralizados, pero realmente las personas que trabajan con esto no consiguen lo que el negocio les promete. Cuando me hizo la pregunta, estaba hablando de la primera parte del tradicional, pero hoy en día existe esa otra parte que es la digital. Sí. Y digamos que eso cambió el chip de mucha gente y cambió el paradigma que había fuera en el mercado del tema de los emprendimientos con dinero. Sí. Es decir, que sí existe la posibilidad, lo digo por experiencia de muchos estudiantes que uno les da academia y mucho conocido, que ya desarrollaban emprendimientos sin digamos, un aporte de capital fuerte, ¿no? Podemos estar hablando de 1 millón de pesos como tal. Entonces, la parte digital precisamente eso es lo que permite. La parte digital permite con menos recursos generar mucho más impacto que un tema tradicional. Entonces, yo les digo, por ejemplo, a los estudiantes en temas de tecnología, les he dicho, los estudiantes todo el tiempo están preguntándole a uno, bueno, ¿qué me aconseja que yo estudie? O les habla uno del proyecto de vida y ellos pues no han entendido ese proyecto de vida y le piden a uno que los oriente en el tema de proyecto de vida. Y una de las cosas que yo les he dicho es el tema tecnológico, porque realmente eso pasa como el tema de la globalización con el tema del internet de las cosas y el tema del idioma y todo lo que está pasando. Entonces lo ideal es que de alguna manera esos estudiantes hagan en su plan de vida esa parte tecnológica, porque lo van a necesitar o lo necesitan actualmente, y las personas que yo he visto en este momento que tienen más éxito en el tema empresarial han sido la parte tecnológica, y los jóvenes con el tema de la tecnología, con el tema de los influencers, de los youtubers, con el tema de los gamers, con el tema de lo que hablábamos ahorita, de que eso es un estilo de negocio a nivel virtual, y es que usted utiliza solo lo que usted tiene, o sea, su computador, las cosas, su cámara, no sé, y con eso a nivel digital usted puede trabajar. Incluso existe en México y en otras partes del mundo algo que llaman Mr. Chopper, no sé si lo han escuchado alguna vez, y el Mr. Chopper es, usted cuente con una cámara o con un buen celular, un computador, algo básico. Mr. Chopper es que ellos hacen convocatorias a nivel nacional y los jóvenes están pendientes de esas convocatorias, y cuando los jóvenes participan en esas convocatorias es que ellos hacen una forma de mercadear diferente, y es decir, ellos cogen las empresas grandes, ¿no? Las empresas grandes como Coca-Cola, Apple, bueno, no sé, los contratan a ellos y ellos ubican estudiantes en las regiones, ¿sí? Y les dicen, vaya y compre este producto, les envían dinero, o vaya y vive una vivencia y nos la cuenta y nos da el informe, y ellos les pagan por ese tipo de actividades. Digamos que la virtualidad ha permitido cualquier cantidad de trabajos adicionales para eso. Entonces, para mí es claro que es otra oportunidad, que es una nueva visión, que es un nuevo esquema, que es ese océano azul que estábamos esperando en el tema tecnológico. No sé si ustedes han escuchado el tema de los océanos rojos y los océanos azules. Pues definámoslos cada uno. Poquito, ¿qué es océano azul en una frase, y qué es océano rojo? Océano rojo es lo que hacemos todos. Océano rojo es montar una tienda, océano rojo es montar un taller de mecánica, sí. Océano rojo es entrar a un mercado que está lleno y competitivo y que toca luchar ahí, ¿sí? Que se puede, pero toca luchar ahí. Y océano azul es que usted genera un mercado diferente, ¿sí? Por ejemplo, el Circo Soleil, no sé si han escuchado hablar del Circo Soleil.
En el tiempo que nació el Circo Soleil, no había, digamos que había cualquier cantidad de circos, pero nadie daba un peso por el circo. Ah, ok. ¿Por qué no utilizaban animales en ese tiempo? Y nadie daba un peso por el circo porque no estaba causando el impacto que tenía que causar. Nació el Circo Soleil es en Canadá, en Quebec, creo que es que está. El Circo Soleil hace 2 espectáculos simultáneos en el mundo y nunca repite un espectáculo. No utilizan animales y tienen la Universidad de la Creatividad, ¿sí? Hablan 25 idiomas dentro del circo y genera más de $600 millones al año. Entonces, ese circo demostró que sí se puede, ¿sí? Pero de una manera diferente. Ellos generan conocimiento diferente y es muy difícil de copiar. Igual también, no sé, yo he intentado en Bogotá ir 2 veces al Circo Soleil, pero no he podido porque nunca hay boletas y la boleta más económica vale $800.000. ¿Ah, sí? Y la boleta más económica del circo. Entonces dése cuenta, y eso es un mar azul. Nadie le compite al Circo Soleil. ¿Quién le compite al Circo Soleil? Y está la gente en el mundo pendiente donde va a hacer eventos para poder ir y llevar la familia y pagan lo que sea por estar en el circo, etcétera, etcétera. Entonces diga, aquí en Colombia hay mares azules, hay empresas que han generado esos mercados. Entonces digamos que hay que apuntarle a eso y eso es el tema de innovación que todo el mundo habla y eso es el tema de creatividad. Bueno, para las personas que de pronto nos vean de otro lado, 800.000 pesos colombianos en este momento son como $250 más o menos, ¿cierto? 200, la más barata. La más barata son como $250. La más económica. Entonces, ese es el punto. Y, por ejemplo, en el tema de emprendimiento, no es solo lo que rodea el emprendimiento o lo que tiene el emprendimiento directamente, sino lo que lo rodea, más bien. Hay cualquier cantidad de políticas públicas enfocadas en eso. Bueno, y ahí esa es una pregunta que tenía preparada. ¿Cómo afectan las políticas públicas para el emprendimiento, para una persona que quiere generar empresa? Pues yo lo veo de 2 factores, el negativo y el positivo. El positivo es que hay un COMPES, es que hay una serie de herramientas, instituciones, hay un mapeo de actores, hay una red de emprendimiento, han hecho cualquier cantidad de plataformas desde el mismo estado. Ustedes pueden entrar a Spopyme, por ejemplo. Spopyme es una plataforma que si uno quiere enterarse de ángeles inversionistas, de crowdfunding, si uno quiere enterarse de dónde está el dinero, si uno quiere enterarse de cuáles son nuevas estrategias, eso está en las plataformas y una de esas es Spopyme. Hay otra que se llama eGeneración. Bueno, el gobierno ha sacado cualquier cantidad de plataformas que la gente desconoce y ahí es donde está el vacío del problema. Pero a nivel de estructura y que el Estado esté ayudando al tema, sí, digamos que hay políticas públicas que sí dicen, como le hablaba al principio, está la política, el COMPES 4011, que es donde desarrolla todo el tema de política pública. Entonces, por ejemplo, si en el Huila van a hacer temas de emprendimiento, tiene que acoger esa política y acomodarla acá y desarrollarla acá. Pues aquí hay redes de emprendimiento, hay un mapeo de actores. Por ejemplo, tienen que estar las universidades con el tema de los consultorios, están las incubadoras de empresas, hay cualquier cantidad de entidades a nivel público y privado que están apoyando el tema del emprendimiento en Colombia. Entonces digamos que esa es como la parte positiva. La parte que yo veo de pronto que causa... Negativa. Sí, que causa como distorsión en el proceso. Incomodidad es el tema de la carga impositiva, es el tema los impuestos, es el tema de la cultura en el desarrollo empresarial, es el tema de, digamos, como plantea el Estado por una parte ese apoyo, pero por la otra las empresas se están sintiendo atacadas. A medida que va creciendo una empresa, su margen de utilidad va mermando, entonces muchos dicen, bueno, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta dónde es conveniente crecer? ¿No es conveniente crecer? Entonces, por ejemplo, hacer empresa en Colombia, usted necesita de 12 a 18 pasos para poder desarrollar o crear empresa, mientras hay países en Sudamérica con 3 pasos para crear empresa. Entonces digamos que hay varios temas ahí que como que contradicen la otra parte del apoyo en el tema positivo como tal, ¿no? Entonces hay unos vacíos en la creación de empresa, en el desarrollo de las empresas, en la sostenibilidad de las empresas. Para nadie es un secreto que el tema de la pandemia
fue algo cruel con el desarrollo empresarial, pues con muchas cosas, pero con el desarrollo empresarial fue muy cruel, porque en este momento todavía hay empresas que tienen que les dejaron esas esquirlas del tema de la pandemia y que en este momento están pensando cerrar, que son empresas que tienen 100 empleados, 80 empleados, en el momento que cierren, pues el daño que se puede causar en una región como esta, pues es grande como tal y son varias. Y lo otro es que se habla de desarrollo empresarial, pero en Colombia no hay desarrollo empresarial. Por ejemplo, en Neiva o en el Huila, estamos hablando de que del 100% de las empresas, es un estudio que sacó hace poco la Cámara de Comercio, bueno, es un informe porque ellos lo sacaron de otra parte. Ese informe que ellos pasan dicen que del 100% de las empresas en Colombia, tan solo en el Huila, tan solo el 1% es grande, imagínense. Entonces, ¿dónde está ese tema que hablan de grande en capital o grande en trabajadores? Digamos capital que humano en capital. en ambas. Digamos que cuando hablamos del tamaño de las empresas, pues hay unas categorías, pero las principales para determinar si es grande es el ingreso, es el capital y es lo más importante talento, la gente. Para la Cámara de Comercio en este momento lo más importante que es empresas grandes en capital o grandes pero no digamos que para la Cámara, digamos que para la región. Para la región, sí. Mire lo que es una empresa grande ¿qué es una empresa grande en el mundo? Un ejemplo, la población de Barranquilla es una empresa grande en el mundo. Por ejemplo, China tiene ese tipo de empresas. Sí. ¿Cuántas empresas en Colombia hay de ese tipo? Ahí la pregunta. Pues hay una dificultad grande precisamente en ese gobierno con las nuevas políticas. Lo que se pretende es eso, crear políticas económicas que pretenda que se creen empresas donde se contrate mucha gente y mucha gente pueda trabajar, porque el porcentaje de empleo que hay en este país es bastante bajo. Pero las nuevas tendencias, lo que pasa con las nuevas tendencias, John, ahorita que hablábamos de los influencers y de los nuevos empresarios que utilizan todo este tema, es que son personas que no crean valor, ¿no? Eso hay una dificultad grande con ese tema porque los nuevos influencers, ellos crean contenido, pero ese contenido que crean realmente no tiene ningún impacto para la sociedad. Pero es lo que le gusta a la gente. Es lo que les gusta y lo que la gente ve. Y son actividades económicas que crean dinero, pero no crean empleo, ¿cierto? Ese tipo de actividades. Entonces... Y eso va a la mano también con el desarrollo tecnológico. No hay que confundirse en el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico es bueno, pero hay cosas para las que no está preparada Colombia. Por ejemplo, el tema de la automatización. Sí. Uno encuentra... anteriormente, hágase usted unos 10, 15 años, uno iba a un parqueadero, entraba el carro, había un perro, había un celador con su espejo, había adentro del parqueadero uno con una cicla dando vueltas por el parqueadero diciéndole, habían como 20 personas en un parqueadero. Sí. ¿Cuántas personas hoy hay en un parqueadero? Uno llega, hunde el botoncito, se levanta la palanca, le da el recibo, la misma máquina. Hay unas luces verdes que le dicen a usted dónde ubicar su carro, ubica su carro, va, compra 2 horas, vuelve, hay una máquina en la entrada, le pone el recibo. ¿Sí? Le pasa un billete de 50, la máquina le da la vuelta, le hace y usted se va para su carro, se fue y usted no vio a nadie. Y eso es automatización. Y ese es un tema que no ha sido bien analizado en Colombia, porque eso está generando desempleo. Si usted no va a la mano con el desarrollo tecnológico, porque aquí falta mucho desarrollo tecnológico para que haga la par con esa automatización. Si usted no va de la mano con eso, lo que produce es desempleo. Por ejemplo, el tema de la domótica. Ya uno tiene amigos que puede llegar, o aquí en la casa, puede llegar mi mamá y yo estoy en Pitalito. Yo veo a mi mamá desde la cámara, le digo, madre, yo no sabía que iba a ir. Bueno, venga, le abro la puerta y le abro desde Pitalito. Y entra. ¿Y cuántos celadores se están quedando sin trabajo por ese tipo de cosas? Hay cualquier cantidad en el tema de la tecnología que en un país desarrollado, pues va de la mano. Pero a Colombia le falta muchísimo todavía y lo que está causando, y usted mismo lo acabó de decir, todos los empleos que se están generando a nivel tecnológico no están generando más empleo. ¿Qué hace cuando usted, lo ideal? ¿Qué hace cuando usted genera empresa? Primero, genera riqueza porque produce nuevos bienes y servicios. Sí. Segundo, genera plusvalía porque usted como empleado va a tener un sueldo. Usted de plusvalía puede hacer negocios, entonces usted puede generar más riqueza de la debida, ¿cierto? Genera empleo para otras personas y genera trabajo para otras empresas. 4 cosas que son fuertes y causan impacto en el desarrollo económico. Y eso es lo que la gente también tiene. Eso no le estamos hablando a nivel general, a nivel individual, sino que estamos hablando a nivel
general, es decir, muchas personas que hagan ese tipo de cosas pues van a ayudar mucho al país y van a generar desarrollo económico para el país. Sí, claro, John. Bueno, entonces ahí viene una pregunta que uno como ciudadano, como profesional, se hace regularmente. Y es, ¿qué hago? ¿Soy empleado o soy empresario? Buena pregunta. ¿Qué hace uno ahí? A ver, yo qué consejo doy, las dos. Cuando usted va a iniciar solo siendo emprendedor o iniciar solo empresas y ser dependiente es duro en Colombia. Y eso es el error que ha cometido muchísima gente. Yo le diría usted siga siendo dependiente y trabaje con su emprendimiento hasta que su emprendimiento tenga la solidez que necesita y hasta que él le dé lo que usted necesita. Pero mientras tanto no lo haga, porque el emprendimiento no es para sacarle plata a los 3 meses, a los 4 meses, nada. Si ustedes miran, por ejemplo, en el tema del desarrollo empresarial en Japón, la gente dura 20 años para darle solidez a un emprendimiento. Aquí a los 6 meses ya quieren sacarle la plata del mundo y ya quieren ser ricos con el tema, y es un tema cultural. Entonces, yo lo que digo es, apoyo hay, lo que pasa es que la gente desconoce dónde está. Hay una cadena, hay un tema de actores, vea, están los créditos de redescuento con las bancas de segundo piso. Bueno, ahí va mi otra pregunta, ¿cómo se apalanca uno con la deuda en una economía como la colombiana? Mira cómo se están apalancando actualmente, la mayoría se está apalancando con el mismo proveedor. Es decir, yo compro a 30 días y vendo a 15 y me gano 15 días. Ya, claro. Eso está pasando afuera porque mucha empresa está bloqueada con temas financieros. Entonces, ¿qué están haciendo? Tratando de cultivar los proveedores y con los mismos proveedores financiarse. Pero ¿quién financia? Es mucho más saludable que con los bancos, me parece a mí. Claro, pero entonces el tema es qué proveedores tienes, porque no sé qué proveedores puedan aguantar ese ritmo. Por ejemplo, las grandes superficies. Si usted es pequeño, usted no le vende una gran superficie porque lo acaba. La gran superficie, primero compra hartísimo y segundo paga 90 días mínimo. Sí. Y uno para aguantar 90 días en este momento no está. Entonces digamos que la principal manera de usted palanquearse es ventas directas. De apalancarse. Es ventas directas. Es la principal manera de hacerlo. Es decir, usted busque estrategias para aumentar ventas y rotar su capital de trabajo. Esa es la principal y la más lógica. Pero pues digamos que todos no tienen esa capacidad y fuera de eso pues las ventas no van a incrementar. Es muy difícil que ese impacto se dé. Entonces por ejemplo, ustedes saben que en el sistema financiero colombiano hay unos sectores y esos sectores producen determinada riqueza y esa riqueza, esos excedentes son canalizados por algunos bancos de segundo piso. Sí. Entonces ahí estamos hablando de IFI, Findeter, bueno, todas esas entidades que canalizan esos recursos. Sí. Entonces el gobierno canaliza los recursos por medio de esas entidades y esas entidades se lo prestan al sector. ¿Cuál es la diferencia con la banca comercial tradicional? Pues el interés. Mientras usted en un banco puede pagar el 1.8, el 1.7, el 2, con ese tipo de crédito usted paga el 0.3, el 0.4 y mucha gente desconoce eso. Esa es una manera de apalancarse, ¿sí? Claro. Por ejemplo, todos los que están en el tema agrícola, pues con final. Entonces, yo voy a alguna banca comercial y digo, necesito un crédito, el banco lo primero que va a hacer es ofrecerle lo de él. Pero como usted sabe, usted ha leído que él tiene un segundo piso y que tiene una alianza, o tiene un convenio o tiene esa línea de crédito. Usted le dice, no, yo quiero un crédito con Finagro y él tiene que ofrecerle todas las... Crédito con Finagro. ¿Quién hace crédito con Finagro? ¿Qué entidades? Colombia. Bueno, en este momento no, pues como eso mantienen cambiando, pero siempre ha estado Bancolombia con Finagro. Y siempre, y Banco Popular. Creo que son los que han estado siempre. Y Banco Agrario, que eso sí es del Estado. Que no. A veces se presenta mucho inconveniente porque yo trabajo en la parte rural. Sí. Y en la parte rural pues uno conoce a las personas que trabajan en el campo. Y ellas pues tienen que apalancarse con deuda porque pues necesitan dinero para invertir en los cultivos. Sí. Se quejan mucho que van al banco y los bancos prácticamente que le sacan los ojos para darles un crédito. Le sacan los ojos y así se vuelve, o eso digamos que pesa con la rentabilidad de su negocio. Pesa con la rentabilidad de su negocio. Pero pues es un tema bastante complejo también porque si nosotros analizamos las empresas más grandes del país son bancos. Yo sé que eso que voy a decir puede causar... Sugestión que puede causar
Malestar. Sí, pero digamos que hay un vacío en el desarrollo de bienes y servicios con el tema de los bancos. Los bancos están generando dinero sobre el mismo dinero y eso pues está generando un vacío en el desarrollo del Producto Interno Bruto, por ejemplo, como tal. Entonces, el banco le presta al campesino y el banco necesariamente tiene que cobrarle para poder que retribuya la plata. El valor del dinero pues es el interés como tal. Y el banco también se aprovecha mucho de esa situación porque ¿a dónde iba mi comentario? Lo primero que le pide un banco para hacerle un crédito a una persona es que demuestre que prácticamente no necesita la plata para ellos poderla recuperar. Entonces, en ese sentido, los bancos, digamos, es una dificultad, ¿no? Una falencia en ese sentido para poder incentivar el emprendimiento de la empresa acá en Colombia. Pues hay una línea que llama microcrédito. La línea de microcrédito, digamos que no mira eso. La línea de microcrédito es más personalizada, presta más poco, pero sí es muy costosa. Pero la gente que lo sabe utilizar, pues le ha ido bien con el tema y lo ha utilizado. Digamos que hay alternativas. Afuera, a nivel financiero, hay muchas alternativas. Vea, están los ángeles inversionistas. Yo no sé si han escuchado el tema. Pero un ángel inversionista es aquella persona o aquel persona jurídica o natural que tiene un excedente de recursos. Sí. Se ganó el baloto, tiene una empresa que le genera bastante dividendo. Bueno, cualquier cosa que le genere dinero y necesita invertirlo. Eso hay redes. Entonces, ellos se juntan y buscan emprendimientos. Entonces, uno les cuenta su emprendimiento, les dice de qué se trata eso y ellos deciden. Si ven atractivo el emprendimiento, mandan un asesor de ellos acá y le revisa su emprendimiento. Entonces, ese asesor llama a Los Ángeles y le dice: este es el emprendimiento, esto y Entonces, ellos le proponen a uno. Le dicen: yo voy con su emprendimiento con un margen de utilidad del 50%. O sea, dentro de lo que queda de la rentabilidad, voy con el 50%. O yo invierto lo que falta, pero soy dueño de la mitad de la empresa. Cosas así. Ellos ponen las condiciones, pero esa línea también está. O están los crowdfunding, creo que se nombra así, crowdfunding, que son redes de financiación colectiva. Que eso también es otra posibilidad para temas de emprendimiento. Y son personas que tienen capitales pequeños, pero se reúnen y lo juntan, esos capitales. Y con esos capitales financian emprendimientos. Eso es otra manera de hacerlo. Claro. Hay otra y es el tema de los países desarrollados. Ellos tienen la obligación en su excedente, en lo que generan, y su excedente de capital, invertirlo en esos países subdesarrollados para generar pues desarrollo económico como tal. Países de tercer mundo. Exacto. Entonces, y existen los comunes. Existe Fondo Emprender, existe Impulsa, claro. Existe Ventures. Entidades de fomento. De fomento. Existen cualquier cantidad. Entonces sí hay, mira, en Colombia existen más de 300 concursos de emprendimiento. Más de 300. Está Destapa Futuro también, que tiene otro estilo y otro concurso. Y hay personas que saben de eso. Hablemos de Wanda, por ejemplo. Wanda ha adquirido cualquier cantidad de recursos de todo eso. Wanda es una de las que más ha aprovechado todo ese tema de recursos. Sí, entonces, Wanda es una amiga conocida, ¿cierto? Que ella tiene un emprendimiento acá en el Huila. En el Huila, y es del Huila ya. Y es reconocida. Sí, es por todo lo que ha hecho, es reconocida. Entonces, hay fuentes de financiamiento. Lo que pasa es que la gente no sabe, no conoce, o no ve como esa solución. Porque o sea, sí se puede trabajar acá en Colombia y sí se puede emprender. Lo que pasa es el problema es el desconocimiento de las personas que está afectando para que no produzcamos o no creemos nuestra empresa. Además que la mejor calidad de vida que yo he visto en el mundo, no, aquí personalmente, son los empresarios. Son los que mejor viven. Son los que mejor viven y hacen la plata legal y no tienen, o sea, viven tranquilos. Lo que pasa es que hay cuatro cuadrantes. Sí. Y eso la gente también los tiene que tener claro, ¿verdad? En el tema financiero. El primer cuadrante es usted dependiente, totalmente dependiente. O sea, tiene un empleo y está esclavizado ahí. El segundo cuadrante es que usted tiene una empresa, pero vive esclavizado de su empresa. Es decir, si usted se va, la empresa no funciona. Sí, claro. Ajá. El tercer cuadrante es usted tiene su empresa, pero es independiente de su empresa. Es decir, usted puede ir a viajar 2 meses y la empresa no funciona normalmente. Está bien organizada, bien controlada, bien. Ese es uno de los cuadrantes buenos. Y el último cuadrante, que es el cuarto cuadrante, es donde usted tiene la plata y los demás trabajan.
que son los inversionistas. Y Sí. es a lo cual hay que llegar. Los Pe- inversionistas. Los inversionistas, pero digamos que hay que pasar por los 3 para llegar ahí, sería lo ideal, o que hay gente que ha llegado al último cuadrante, ha nacido con estrellas, mejor dicho, ha llegado al último cuadrante sin llegar a pasar por los otros. De ese es el tipo de cosas que habla este mexicano que se llama Carlos Muñoz. No sé si lo ha visto, que es un tipo que usa una barba así de larga y tiene un bigote así que es mexicano. Ah, No, sí, no me estoy burlando del trabajo del hombre, ¿no? Que no vaya a quedar. Pero no comparto muchas cosas porque centra su trabajo muchas veces a la motivación, ¿no? Tú puedes hacerlo. Yo puedo montar una empresa con 10,000 pesos, con $2 y salir a la calle y esto lo voy a volver en unas horas, lo voy a volver $10,000 y me voy a volver rico, ¿cierto? Pero bueno, entonces ahí nuevamente se ven los dos espacios donde están los emprendedores, los gerentes, los exitosos son los que mejor viven y los empresarios, perdón, los trabajadores a veces sufren dificultades, ¿cierto? Porque están trabajando y no tienen no se sienten a plenitud de exitosos como lo podría ser un gerente. O no tanto un gerente, sino un inversor exitoso, ¿cierto? Un inversor exitoso. ¿Qué pasaría en ese sentido? ¿Qué piensa usted, John, de lo que son las garantías laborales que se tienen en este país? Porque hay tanta inconformidad a nivel laboral. Uno conoce mucha gente, un porcentaje grande de personas que están inconformes con su trabajo y el trato que tienen dentro de sus trabajos. Mire, ahí yo le contestaría como empresario o como empleado. Pues las dos, contésteme como las dos. Porque si le contesto como empleado, pues nunca es suficiente, la calidad de vida no, ese ingreso que se tiene para la calidad de vida no da. En este momento la gente está trabajando más de su tiempo y está generando valor para el empresario, pero no genera valor para el mismo empleado. Ese tema de la plusvalía, que eso también va ahí. Entonces, digamos que vamos a escuchar cualquier cantidad de preocupaciones, de problemas, de quejas en el tema laboral. Si uno se va para el empresario igual, el empresario, bueno, ¿cuánto equivale pagarle un mínimo a un empleado? 1.650.000 por promedio, porque eso sí, más o menos 1.650.000 por en promedio. Si usted tiene 5 o 6 empleados, ¿cuánto usted tiene que pagar? ¿Qué está haciendo para poder incrementar sus ventas? Porque el tema de la globalización hace que todo sea más competitivo. Aquí, hace 20 años en Neiva, uno tenía empresa y luchaba con los de Neiva. Pero hoy en día lucha con China, con Japón, con el que esté en Neiva, porque por el tema de la globalización. Entonces cada vez se está haciendo más difícil vender. Yo llevo de consultor empresarial 10 años y de los 10 años siempre el tema crítico de todo el mundo es comercial. Siempre uno le puede hablar financiero, uno le puede hablar producción, uno le talento humano, pero el empresario, yo necesito es plata, yo necesito es vender, yo necesito es vender. Y tienen razón, porque si usted vende, pues usted tiene plata para hacer el resto de cosas. Pero si usted está así y no está a ras o por debajo, pues ¿qué tiene que hacer? Vender, que era lo que yo le decía a usted, que una de las principales estrategias para apalancarse es la misma venta, la venta directa, como tal. Entonces, uno se da cuenta que también hay problemas en el tema empresarial. Por ejemplo, entonces, hablábamos del tema de la equidad y todo ese tipo de cosas. Entonces, resulta de que la gente cuando trabaja el tema de equidad, pues lo ve muy generalizado. Y resulta que en Colombia, en Neiva, el 1% es grande, el resto es... Hay unas pymes, pero el resto es micro, pequeño, y gente que nace, crece, se va. Sí. Y no son empresas que fracasan todo el tiempo. Entonces, pues también se ve que el problema es real. O sea, que las empresas también tienen un problema real ahí que no los está dejando salir, no los está dando ir a flote. Que sí, que hay empresarios exitosos y que, claro, hay algunos. Pero son muchos más los que están sufriendo por sacar su empresa adelante que esos empresarios que se dicen que son. Lo que pasa es que la riqueza pues está mal distribuida, ¿no? Hay un 5% que pues, está toda la riqueza en ese 5%, y es un tema que se trabaja con el coeficiente de Gini, ¿no? Sí, es un buen tema para debatir, y traemos a Freddy William, para que hablemos acá. Con Freddy estuvimos en el primer podcast esta semana. Este es el segundo podcast que hacemos, ¿no? Freddy fue el primer economista con el que hablamos y John es el primer administrador con el que hablamos. Entonces podemos hacer un podcast donde podamos debatir ese tipo de situaciones. Bueno, John, pero continuamos hablando sobre el tema de condiciones laborales.
Ahorita se está planeando acá en Colombia, se está planteando una reforma laboral. Hace poco fue noticia que la ministra del Trabajo, la nueva ministra del Trabajo, proponía, ya casi que es un hecho, que la noche comienza a las 6 de la tarde, y termina a las 6 de la mañana, y pues así comienza el día a las 6 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Esto haciendo referencia ¿qué? Al recargo nocturno que también tienen que pagar los empresarios, ¿cierto? Y al pago de horas extra. Ahí pues para los trabajadores, claro, van a pensar, bueno, a partir de las 6 de la tarde ya estoy ganando horas extra y me están pagando recargo nocturno. Pero para el empresario ya va a decir, no, ya tengo que pagarle recargo nocturno. ¿Qué hago? ¿Cómo me desenvuelvo en esta situación? ¿Esto afecta a la economía? ¿Afecta a una empresa? ¿O realmente no tiene una gran afectación para el empresario? Póngase usted a pensar en una empresa que tenga 1000 empleados. Sí. Y que esos 1000 empleados, el 50% obligatoriamente trabaje temas nocturnos. ¿Cuánto le incrementa eso a la empresa? ¿Cuánto le puede incrementar a la empresa? Yo no digo que el uno del otro, yo digo que es un trabajo en equipo. Es decir, para hacer ese tipo de cosas, pues se debe tener en cuenta las opiniones de todos y generar el sistema que necesitamos. Porque el problema es del sistema como tal. Hay muchas falencias en el sistema, hay muchos vacíos en el sistema. ¿Y qué es lo que pasa? Se hacen unas cosas, pero se descuidan las otras. Entonces, a futuro lo que hace es volver a crear distorsión. Entonces, siempre por estar pensando a nivel individual es que se generan ese tipo de cosas. Es lo mismo que pasa con el salario mínimo. ¿Por qué el salario mínimo no sube lo que tiene que subir? Pues porque primero está el empleado, el gremio de los empleados, que son los que quieren que suba, sí, ¿cierto? Sí. Pero están los empresarios que quieren que baje. Sí. Y está el gobierno que quiere ¿qué quiere el gobierno? Pagar que cobrarle impuestos. Entonces, ¿qué le sirve? Entonces, todos se reúnen ahí y concretan su salario mínimo. Y ese salario mínimo nunca ha sido conforme para ninguno, ni para el empresario, ni para el empleado. Yo he visto cantidad de empresarios que quieren el bienestar de las personas, pero no les da. No les da lo que genera la empresa, no les está dando para eso. Entonces, es buscar ese sistema integrado que tenga en cuenta a todo el mundo y que todo el mundo funcione igual. Mire, por ejemplo, hubo una vez un paro de docentes y los docentes, no sé si ustedes se acuerdan, los docentes creo que pedían el 20% de aumento. ¿En qué año? Uy, eso fue hace rato, ya hace como unos 10 años. Pedían el 20% de aumento. Sí. Entonces todos los docentes pues peleando el tema, los familiares de los docentes peleando el tema. Sí. Ahora yo les decía, ¿cuántos docentes son? Más de 300.000 docentes a nivel. ¿Cuánto equivale ese porcentaje del 20% de aumentarle a todos los docentes? ¿De dónde va a salir la plata? ¿De dónde va a salir la plata para poderle aumentar a los docentes eso? Yo no estoy diciendo que no hay que aumentarles, sino que es que hay una lógica en el proceso. ¿Sí? Bueno, hay mucho público que nos va a ver, que son docentes del magisterio colombiano, ¿no? En este momento van a decir, ¿este tipo qué le pasa? No. Sin embargo, no, pero es completamente, claro, es aceptable la observación que se hace. En ningún momento que no le suban, sino que analicen el tema cómo lo van a hacer. Sí, se refiere a la dificultad que existe al momento de hacer un incremento del 20% a un solo sector de la economía. ¿Eso cuánto le cuesta al gobierno y de dónde se va a sacar la plata? Pero de eso yo critico porque yo soy docente del magisterio. De eso yo critico es la mala administración que han tenido estos gobiernos porque no han sabido sopesar la corrupción. No han sabido balancear, claro, pero porque en corrupción se ha ido bastante dinero. No es un tema de corrupción. Se ha ido bastante dinero. Y entonces los docentes hacemos el reclamo porque pues nosotros trabajamos como profesionales y no se nos reconoce un trabajo como profesionales. Entonces, en ese sentido, pues claro, la inconformidad de 300.000 personas, casi 400.000 personas en el país, que tenemos esa sensación porque estamos ahí nombrados por mérito y porque tenemos que estudiar por nuestra cuenta, porque el gobierno a nosotros no nos paga ninguna capacitación, pues a uno como docente, aunque está nombrado y aunque le exigen rendimiento y calidad, el gobierno a usted no lo capacita ni le dice, mire, docente, aquí está su dinero para su especialización o para su maestría. Eso es del bolsillo. ¿Y qué hace el docente para hacer su especialización o su maestría? Pues se endeuda, tiene que hacer un crédito. Como también le pasa a muchas personas de pregrado, ¿no? Realmente usted hacer una carrera, entrar usted a aventurarse a hacer una carrera, tener su pregrado, su posgrado, eso también es pensando en su futuro, ¿cierto? Hace usted su planificación y también se relaciona con el emprendimiento. Claro. Como decía usted al principio, emprender está en todo, ¿no?
Emprender está en todo. Y la OCDE y la ONU sacaron un estudio que relacionan el tema de la educación con la pobreza. Entre usted tenga más educación, menos pobre es. Eso es lo que dicen ellos y yo creo que pues tiene mucha lógica, ¿no? Entre más estudio usted, menos pobre es. Entre más estudio es lo que ellos desarrollaron en América Latina. Pero yo también en una ocasión vi un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se compara la población cuando comenzaron las universidades y comenzó todo el tema de la segunda revolución industrial en Estados Unidos, que comenzaron a salir todas estas patentes y comenzó a verse el dinero por este lado. En esa época el 20% de la población estaba educada. Se esperaba entonces que con esa estrategia se crearan escuelas, universidades y las personas estudiaran, que se incrementara la riqueza dentro del país porque eran las patentes, los experimentos, todo este tipo de cosas de donde estaba saliendo el dinero. Sin embargo, con el tiempo, en este momento, pues el 80%, más del 80% de la población, pues tiene educación, no es más rica, pero por lo menos sí tiene mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque cuando usted ha estudiado, regularmente toma mejores decisiones. Tiene más conocimiento. Las decisiones de qué tipo, tengo que hacer ejercicio, tengo que alimentarme bien, cuál es el tipo de comida que me funciona, todo este tipo de cosas. Pero que directamente haya ligado, esté ligado, ¿cierto? Que sea una consecuencia del estudio de la riqueza, pues no. Ellos lo relacionan con el tema laboral, porque tienen muchas más posibilidades de trabajar. Sí. Y con eso es que lo relacionan, por lo cual tienen un ingreso que les da un poder adquisitivo. Entonces, por eso, pues, que es lo contrario a una persona pobre. Que una persona pobre no tiene esa misma facilidad de laborar o conseguir trabajo. Y si lo consigue, pues muchos son informales. Bueno, bastante interesante el tema, John. Yo le agradezco mucho por este espacio. A todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Este canal se llama Críticos de Todo. Si les gustó y llegaron hasta acá, suscríbanse, denle like. Si no les gustó, denle dislike. Comenten, compártanlo con sus amigos. Y continuamos, esperamos crecer. Es un proyecto. John, le agradezco mucho el espacio. Ha sido productivo y ha sido una buena charla. Ok, muchas gracias por la invitación y esperamos que podamos hacer otra. Claro que sí, claro, hay demasiado tema para hablar y yo espero que podamos nuevamente encontrarnos en otra oportunidad y dialogar. Muchas gracias, John. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, pues, gracias, Johnny. Corte.